Bueno, parece que ya son todos los que están entrando ahorita, ¿no? Entonces iniciamos con la clase de lo que viene siendo la unidad número 4 ya, ¿no? Que tiene que ver con métodos para interpolar valores numéricos e integrar también datos numéricos. ¿De acuerdo? Entonces estas se dividen en dos etapas, una para la interpolación y otra que incluye métodos de integración. ¿Ok? El día de hoy podemos ver a qué se refiere la interpolación numérica y el primer método, el método más sencillo para interpolación numérica, que es la interpolación lineal. Y acá tenemos, ¿no? La interpolación numérica polinomial. Esta se va a utilizar, dice, cuando se desee calcular valores intermedios, dice, entre datos definidos por puntos. Es decir, estos problemas, o estos métodos, mejor dicho, se van a usar cuando el problema sea de que yo quiero encontrar un punto intermedio entre un listado de valores tabulados. Es decir, cuando yo tenga una función tabulada, sin que obviamente yo no conozca, sin que yo conozca esa función que define esa tabulación. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, pues yo requiero precisamente hacer eso, interpolar, o sea, calcular valores a partir de otros valores dados, ¿no? Y el método más común, dice, que se utiliza para esto es la interpolación polinomial. Es decir, yo encontrar el polinomio que defina a esos valores tabulados. Entonces, recordando la fórmula general de un polinomio de grado n está dado por esto, ¿no? De manera general. Y dice que, dada la cantidad n más 1 puntos, se dice que hay un solo polinomio de grado n que pasa a través de todos esos puntos. Es decir, si yo en mi tabulación tengo n más 1 puntos, hay un solo polinomio de grado n que define a todos esos puntos, es decir, que pasa a través de todos esos puntos. Por ejemplo, dice, hay una sola línea recta, es decir, un polinomio de primer grado que une 2 puntos, ¿no? O sea, si yo tengo 2 puntos dados, el único polinomio, o existe un solo polinomio que me permita unir a esos 2 puntos. Ahorita vamos a ver gráficamente. De igual manera dice, solo existe una parábola, es decir, un polinomio de segundo grado que une a un conjunto de 3 puntos, una tabla de 3 puntos. De la misma manera, existe una sola función, aquí ya lo vemos gráficamente, una sola función de grado 3, de tercer grado, que una a 4 puntos. ¿De acuerdo? Aquí tengo el otro caso que mencionaba. Hay una sola línea recta, una sola función de la línea recta que une a 2 puntos. Hay una sola parábola, una sola función de segundo grado que une a 3 puntos. Es decir, yo no puedo encontrar otra función de segundo grado que me una a esos 3 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, existe una sola función, un solo polinomio de grado n que una a n más 1 punto, así de forma general. Entonces, la interpolación polinomial consiste en determinar ese polinomio único de grado n que se ajuste a n más 1 puntos. O sea, una tabla de n más 1 puntos. Entonces, este polinomio, al encontrarlo, me va a proporcionar una fórmula para calcular valores intermedios. Es decir, yo puedo, encontrando este polinomio, determinar puntos, o sea, valores intermedios entre esos puntos. Yo puedo encontrar, supongamos que aquí es cuando x vale 1, cuando x vale 2 y cuando x vale 3. Yo puedo encontrar cuando x vale 2.5, cuánto vale y. A eso se refiere este
estos métodos de interpolación. Y la más sencilla, la forma más sencilla de interpolar es mediante la interpolación lineal, que por ser la más sencilla también es la que me produce un error, en dados casos, en ciertos casos, un error más grande, ¿no? Entonces consiste esta interpolación lineal, pues en unir dos puntos mediante una línea recta, ¿no? Lo que vimos acá. ¿De acuerdo? Entonces, esta técnica de interpolación lineal, dice, se ilustra de esta manera aquí. Es decir, yo tengo esta función dada, ¿no? Que repito, no conozco su ecuación. Solo conozco dos puntos que pasan a través de esta función. Probablemente esta función sea una función de segundo grado, esta de acá. Bien, interpolación lineal consiste en que si yo quiero determinar cuánto vale una y para un valor de x dado mediante dos puntos o una tabulación de dos puntos, o sea, el x0, f de x0 y el x1, f de x1, es decir, yo tengo estos dos puntos y quiero determinar cuánto vale este de acá. Entonces, esta técnica consiste en unir estos dos puntos con una línea recta, es decir, encontrar la ecuación de esta recta. Ya que la encuentro, evalúo en esa ecuación el valor de x. Y este método lo que me va a dar sería este valor de acá. ¿Ok? Mi valor verdadero sería este de aquí. El que me va a dar este método es este. Entonces, me va a dar un error de este tamaño. Obviamente, pues ahí tiene su manera de poder utilizarse este método para que la aproximación sea más cercana al valor real. ¿Ok? Y ahorita la vamos a ver más adelante. Entonces, gráficamente en eso consiste el método. Tengo dos puntos dados, o sea, una tabulación de dos puntos. No conozco la función que define esos puntos. En este caso, le decía, puede que sea una función de segundo grado, o puede que sea de tercer grado, no sé, ¿no? Entonces, el método consiste en unir esos dos puntos mediante una línea recta, encontrar la ecuación de esa recta, o sea, el polinomio que define a esa recta, y evaluarlo en el valor que quiero interpolar. O sea, quiero interpolar el valor de y para cuando x vale, pues esto que está aquí. Y repito, pues me va a encontrar este dato, ¿no? O este resultado. ¿Cómo lo haría? Dice aquí, utilizando triángulos semejantes. ¿Ok? Ya lo hemos usado anteriormente. ¿Cómo encontrar la ecuación de la recta entre dos puntos dados? Ya lo vimos en otro método, ¿no? Dice utilizando triángulos semejantes, que es lo que tienen aquí. Pero también es lo mismo que utilizar la fórmula de la pendiente, ¿no? Aquí tengo una pendiente dada, la igualo con otra pendiente que pasa por la misma línea recta. Despejo el valor que quiero encontrar. En este caso sería el f1 de x. O sea, aquí yo quiero encontrar la función de primer grado, por eso f1 de x. O sea, quiero encontrar este de aquí. Por eso lo despejo y obtengo esta función. Repito, esta ya la habíamos visto, no voy a explicar mucho, ¿no? Que no es otra cosa más que estar comparando o igualando la pendiente que hay de aquí a acá con la pendiente que hay de aquí a acá y despejando este valor. Y ahí tenemos la ecuación o la fórmula o el polinomio lineal para interpolar valores entre dos puntos dados. ¿De acuerdo? Dice que es una fórmula de interpolación lineal. Y esa notación f1 de x designa que es un polinomio de interpolación de primer grado.
Lo que le decía. Este 1 es nada más para identificar que la fórmula que estoy usando es una fórmula de interpolación lineal. ¿Ok? Dice, observe que además de representar la pendiente de la línea que une los puntos, el término este me define la derivada. O sea, la diferencia dividida finita a la primera derivada. Que es lo que decíamos, ¿no? Pero son pendientes, en este término de aquí. Este me define el valor de la pendiente y a su vez también me define un concepto que se llama diferencia dividida, que vamos a ver más adelante, y que incluso ya lo vimos en otro método anterior, ¿no? Diferencias divididas finitas de la primera derivada, ¿no? De esa función. Ahora, como nota, dice, en general, cuanto menor sea el intervalo entre los datos, mejor será la aproximación. Esto se debe al hecho de que conforme el intervalo disminuye, una función continua estará mejor aproximada por una línea recta. Y esta característica, dice, se muestra en el siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo, ¿no? Gráficamente, esta nota se refiere a esto. El intervalo se refiere al salto que da entre los dos puntos. O sea, la diferencia que hay entre x1 y x0. Si mi diferencia entre los dos puntos fuera menor en esta función, ¿cómo sería? Es decir, si el x1 estuviera, por ejemplo, aquí, o sea, que yo tenga este punto y este punto, si yo uno estos dos puntos con una línea recta, el valor estimado, el valor que yo quiero encontrar entre esos dos puntos, pues va a ser más cercano a al valor verdadero, ¿no? Al que define esta función que está aquí graficada. Vamos a hacerlo más separado. Supongamos que el x1, este es el x0, el x1 esté por aquí. Es decir, mi x1, perdón, mi f de x1 va a estar acá. Entonces, la línea recta que une estos dos puntos va a estar muy cercana a la línea continua de la función. Entonces, mi estimación va a ser más cercana, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Pues procurar que los saltos o el tamaño del intervalo entre los valores proporcionados sea lo menor posible. ¿Ok? O sea, que la diferencia entre x1 y x0 sea muy pequeña para que mi estimación o el valor estimado pues esté muy cercano al valor real, que es el de la función esta, ¿no? Y lo vamos a ver con un ejemplo. Dice, por ejemplo, requiero encontrar el logaritmo natural de 2 mediante interpolación lineal. Lo voy a calcular de dos maneras. Dice, primero, realizar la interpolación usando valores de x0 igual a 1 y x1 igual a 6, donde el f de x0 me va a dar 0, o sea, el logaritmo natural de 1 es 0, y el logaritmo natural de 6 sería este valor. ¿Ok? Entonces, mi tabulación sería, tendría una tabulación de un valor de x igual a 0 para el primer ejemplo, ¿no? Perdón, este no es de 0. X viene siendo esta. X viene siendo 1 y Y viene siendo 0.
Y el otro valor que me dice es 6 en X, que me da un valor de 1.79 y algo, ¿no? 79, 17, 59. O sea, yo tengo estos dos valores dados. O sea, el tamaño o el salto, el tamaño del intervalo viene siendo de 5, ¿no? Aquí en este caso. Entonces, ¿qué debo hacer para interpolar? Dice el valor de X igual a 2. O sea, es lo que yo quiero encontrar. Este valor dado. O sea, el valor de Y para cuando X valga 2. O sea, yo quiero encontrar el logaritmo natural de 2. No lo conozco. Entonces, usando la ecuación, la que veíamos anteriormente, tendríamos esto que está acá. Ahora sustituyo los valores. Este viene siendo mi f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0, que multiplica al valor que quiero interpolar, que es x menos x0, y me da este valor. O sea, mi f de x, aquí, el valor que interpolo sería este de acá. ¿Se dan cuenta? El valor verdadero del logaritmo natural de 2 es este que está aquí arriba. El valor que estoy estimando con este método de interpolación lineal y con estos dos valores es este de acá. Lo cual representa, dice, un error porcentual de un 48.3%. Ahora, si lo calculo con un intervalo menor, como dice aquí, con valores de x igual a 1 y x igual a 4, donde el logaritmo natural de 1 es 0, el logaritmo natural de 4 es este valor que está aquí. Si lo evalúo en la misma ecuación de interpolación lineal, voy a obtener esto que está acá. Un valor de 0.46 0.4620, que se representa un error de un 33.3%. O sea, disminuyó el error al usar un intervalo más corto, ¿no? Gráficamente, lo vemos aquí en esta imagen. La curva está en color negro, es la función del logaritmo natural de x, o sea, la cual quiero yo encontrar su valor verdadero. Me está pidiendo que interpolara el valor de la función cuando x vale 2, o sea, este de acá. Este es el valor verdadero que quiero encontrar. Usando un intervalo de 1, cuando x vale 1, que es aquí, y cuando x vale 6, que sería acá, o sea, entre este punto y este punto, el valor que interpolé, el primero que calculé, me dio este. En el segundo ejercicio que hice, interpolé usando valores de x igual a 1 y x igual a 4, o sea, este y este. Al usar el polinomio de interpolación lineal, el valor verdadero que encontré para cuando x vale 2 fue este. Entonces, ahí fue el valor que encontré, el valor más cercano al valor verdadero. Que todavía sigue estando alejado, ¿no? Si hubiera usado, por ejemplo, cuando x vale 0 y x igual a 3,
la línea recta que traza entre esos dos puntos va a estar más cercano, cuando interpole un valor de x igual a 2, va a estar más cercano al valor verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, este método pues está muy simple. Se aplica esta fórmula, este polinomio de interpolación lineal, que viene siendo este, y me calcula un valor que, repito, va a estar muy cercano o tan cercano o alejado del valor verdadero, dependiendo de ese tamaño del intervalo que defina. Igual dependiendo de la curvatura que tenga la función real, ¿no? La función a la cual yo me quiero aproximar. Pero pues eso no puedo saberlo, ¿no? No puedo saberlo a menos que grafique la función. Pero repito, pues se supone que esa función, pues yo no la conozco. Yo lo único que conozco son los valores tabulados. Yo lo que realmente quiero encontrar es esa función. Entonces, este método pues, me da valores muy alejados de ese valor verdadero, ¿no? Entonces, existen otros métodos de interpolación. Existe la interpolación cuadrática, que consiste que en vez de usar una línea recta, pues yo al menos tenga 3 puntos. Yo requiero 3 puntos para usar la función cuadrática. Entonces, con 3 puntos, yo puedo interpolar mediante una ecuación de segundo grado, es decir, unir esos 3 puntos con una curva que se va a asemejar mucho más a lo que viene siendo a la función real o la función verdadera que quiero encontrar. En ciertos casos. ¿Por qué? Porque si la función fuera algo así, que tenga muchos desvíos, o sea, muchas subidas y bajadas, pues dependerá qué puntos tome, que me acerque o me aleje del valor verdadero. El siguiente método que sigue, que es el método de interpolación de Newton, está basado en estos métodos, método de interpolación lineal. ¿Ok? Es una generalización de un método de interpolación lineal, un método de interpolación cuadrático, cúbico, etc. Se lo generaliza y se encuentra la fórmula de Newton. Este método lo vamos a ver el día de mañana. Este sí está un poquito más extenso, pero básicamente la explicación de cómo llegar a la fórmula de Newton pues se basa en lo que he estado viendo el día de hoy con la interpolación lineal. ¿De acuerdo? Y este método me va a encontrar valores verdaderos si la cantidad de puntos que yo tengo tabulados o dados supera el grado del polinomio que yo estoy definiendo o que yo quiero encontrar. ¿De acuerdo? Esto lo vemos el día de mañana, jóvenes. Por lo pronto, ¿hay dudas con la interpolación lineal? Bueno, creo que no hay ninguna duda. Entonces, ya no va a ser más ejercicio de esto. Está muy sencillo y el día de mañana ya vemos el método de ¿no? El de Newton. Entonces, hasta mañana, muchachos. Hasta mañana. La grabación, ¿cómo tendremos acceso a ella? Mande. Para tener acceso a la grabación, ¿cómo? Ok, la voy a subir al YouTube. Se me ha pasado, bueno, la he estado subiendo, pero se me ha pasado compartirles el link, ¿no? Ahorita voy a checar cuáles me faltan y le voy a subir, bueno, le voy a pasar el link. Esta la voy a subir el día de hoy y y le paso el link ahí por el grupo. Bueno, ¿Sale? muy bien, profe. Están dormidas todavía, igual que yo. Bueno, nos vemos mañana, muchachos.